Chingudul, espero que estéis súper bien y como habéis visto ya por el título, hoy os voy a estar enseñando todo lo que estuve comprando en mi viaje por Egipto, que no son poquitas cosas, la verdad que me encanta comprar muchos souvenirs cuando viajo, así que nada, intentaré no enrollarme mucho, que ya sabemos entre tú y yo que me encanta hablar y me acabo yendo por las ramas, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más corto posible este vídeo. Y antes, si no me conoces, soy Tatiana, espero que si te gusta este vídeo le des muchos likes y que te suscribas, y ahora sí, vamos a comenzar con todos los souvenirs que estuve comprando. Lo primero que estuve comprando fue esta esencia de aquí, del Secreto del Desierto. La estuve comprando en lo que es como la fábrica de las esencias y la verdad que nos estuvieron explicando que las esencias duran muchísimo más que el perfume. O sea, el perfume se hace a partir de la esencia y se le echa como alcohol, por lo que el olor se evapora, etcétera, por causa del alcohol. En cambio, la esencia, como es el extracto natural, no lleva el alcohol, no se evapora, o sea que por mucho que esté el bote destapado me puede durar como años igualmente, así que dije, oye, pues mira, me gustaba como olía, me lo estuve comprando y además también estuve comprando el botecito este de aquí, mirad qué bonito es. La verdad que es súper bonito porque quería, pues, como veis, este bote es muy feo y es poco práctico para ponerte la esencia y este es mucho más práctico, eso sí, hay que tener mucho cuidado con el tapón porque, como veis, es nada, quitar y poner como se vuelque, se rompe, se sale y se lía parda. Pero la verdad que es súper bonito. La esencia me estuvo costando 40 euros, es de 100 mililitros, pero ya veis, o sea, ya la he estado usando y mirad, de aquí que la puse, mirad lo poquito que se ha consumido y me la he hecho a diario, o sea, esto me va a durar años, o sea, años literal, o sea, yo creo que ha sido una compra muy buena por 40 euros cuando un perfume ya te está costando entre 60, 70, etcétera, y me dura un año un perfume a mí. Y el bote me estuvo costando 20 euros, el bote sí que es verdad que para lo chiquitito que es, me pareció bastante caro, pero es súper mono y al final dije, ¿qué más da? Si no voy a volver a venir a Egipto, pues me lo llevo. Y así fue como decidí comprarla al final. La segunda cosita que estuve comprando fue este camello de aquí. Se lo compré al hombre de la faluca. Mientras hacíamos la excursión con la faluca, el velero típico egipcio, el hombre tenía varias cosas para que pudieras comprarle y a mí me gustó el camello y como se portó tan bien con mi madre y conmigo, pues al final decidimos comprarle ese camellito que nos costó 2 euros. La siguiente cosita que estuve comprando fue este collar de aquí en el crucero, no sé si lo podáis estar apreciando, en teoría es con el alfabeto egipcio y no pone Tatiana porque serían muchos más muñequitos si os habéis percatado, pone Tania porque es que el nombre con el que me llaman en mi casa, mis amigos de toda la vida siempre me han llamado Tania, entonces pues es como... O sea, mi nombre original es Tatiana, lo que pone en mi DNI, pero en confianza la gente me suele llamar Tania, así que pues decidí ponerme Tania, aparte de que se queda más pequeñito porque imaginaros Tatiana, o sea, hubiese sido un collar así de largo y no sé, la verdad que me encantó. El collar es de plata de ley, te lo hacen allí mismo en el crucero en el momento y me costó 12 euros, que además viene con la correíta, pero bueno, la correíta en un futuro se la quiero cambiar y ponerle también una de plata, quede más fina. La verdad que me encanta y no sé, es algo que siempre había querido, que si iba a Egipto tenía claro que sí o sí me lo iba a hacer porque me encanta, no sé, como las escrituras estas, que mirar qué bonitas. O sea, es súper bonito. Pero bueno, no me voy a enrollar más con el collar porque me podría tirar horas hablando sobre él. Las tres siguientes cosas que os voy a estar enseñando son artesanales, o sea, han sido talladas a mano y fue en una fábrica de piedra, o sea, nos llevó el guía a un taller donde podías ver cómo estaban haciendo pues todo el proceso, desde limpiar la piedra, mirar qué piedra sirve, qué no, cómo la tallaban, etcétera. Y nada, allí tú podías ir comprando cosas y luego te hacían un precio final por todo. Entonces el precio que os estaré diciendo es lo que me costó las tres cosas, no sabría decir cuánto vale cada cosa por separado, sino que es lo que a mí me costó las tres cosas. Pero bueno, no me voy a enrollar. Lo primero que estuve comprando es este escarabajo de aquí, mirad qué bonito. O sea, es súper bonito. No sé, me encantó. Y el chico, o sea, además yo me quedé flipando porque cogió otro escarabajo y empezó a golpearlo súper fuerte y, o sea, no se hacía ni un rasguño, la pintura no saltaba. Yo me quedé flipando, o sea, me quedé en plan de... ¡Wow! O sea que este escarabajo, por mucho que se me caiga porque soy muy torpe, no se va a romper en la vida. Pero bueno, es súper bonito, habían de muchísimos colores y muchos tamaños. A mí me gustó este que era más grandecito y no sé, para mí es algo que sí o sí de Egipto te tienes que llevar, el escarabajo de la suerte. Luego también estuve comprando este obelisco, mirad qué bonito.
es súper, súper bonito. Este grabado de aquí y este de aquí, en teoría es mi nombre. Este es mi nombre en egipcio, como en el collar, y este es mi nombre en árabe. Esto te lo hacían en el momento, o sea, yo fui, escogí el obelisco que me gustaba, fui para afuera y fui como el señor se ponía a tallar mi nombre. O sea, no sé, es algo único y la verdad que me encanta. O sea, es que, claro, las tres cosas que me cogí me encantan, ¿no? Pero no sé, o sea, es algo, cuando vi que te lo hacían allí, dije, wow, o sea, es, no sé, es que es como llevarte algo que te han hecho a ti expresamente, ¿no? O sea, que es único, es una pieza diferente porque nadie más va a tener el nombre, bueno, si va alguien que se llame Tatiana o Tania, pues sí, ¿no? Pero si no, es único en el mundo y la verdad que estas cosas así me encantan. Y ya por último allí me estuve comprando, esperar porque esto pesa un poquito bastante, me estuve comprando esta cabeza de Tutankamón, no sé si se esté apreciando. O sea, pesa muchísimo, yo no sé cómo habrán hecho esto, cómo lo habrán tallado, pero es súper, súper bonita. Me comentó el señor que el dorado, por mucho que pase el tiempo, no va a perder el color, o sea, siempre se va a mantener este color, no va a ir menguando ni nada, y la verdad que es súper bonita y no sé, o sea, ¿quién no se lleva nada que no sea de Tutankamón de Egipto? O sea, yo creo que todo el mundo va a Egipto y algo de Tutankamón se lleva. Pues yo me estuve llevando la cabeza esta que pesa la vida. Y bueno, estas tres cositas me estuvieron costando 150 euros, pero que sepáis que si vais, yo por ejemplo no le regateé al señor, pero mi madre se llevó otras cosas y sí le regateó. Puede que tengáis suerte y depende qué vendedor os toque, si le regateáis un poquito podáis conseguir pues un poquito mejor de precio. Pero bueno, yo creo que por algo que es artesanal, 150 euros, estas tres cosas tampoco es tan cara y la piedra esta pesa, yo creo que pesa más de 1 kilo esto, entonces no sé, creo que al ser macizo y todo, yo creo que me ha valido la pena. ¿Vosotros qué decís? Dejad en los comentarios, ¿he pagado mucho por esas tres cosas o no? La siguiente que estuve comprando fue estas pirámides de aquí, mirad qué bonita, esta es la grande, te viene la mediana también. Es que son súper bonitos los colores rosa y marrón, me encanta. Y luego, como no, la chiquitita. La verdad que son súper bonitas, viene el pack de las tres y las estuve comprando en las pirámides de Giza. Qué mejor recuerdo que de las pirámides llevarte las tres pirámides y me estuvo costando 20 euros, sí que es verdad que es un poquito caro. Son piedra maciza, sí que es buena, pero sí que las había visto más baratas, pero bueno, es lo que tiene comprar dentro de las pirámides de Giza, que sabes que los precios están un poquito más elevados, pero no sé, es un recuerdo que la verdad que me encantaron y dije, bueno, no se vive dos veces esto, me lo voy a llevar. Pero aún así el hombre se portó muy bien. También me estuvo regalando luego esta otra pirámide que viene talladita. Esta seguramente sea china, o sea, de China segurísimo. Pero bueno, o sea, es lo que es el detalle, ¿no? El señor me dio a mí esta y a mi madre le dio otra pirámide diferente. Y además nos estuvo regalando esta otra bolsita que ya le he usado un montón. No sé si se puede apreciar, quizás está ya un poco desgastada. Pero bueno, viene cositas de Egipto, ¿no? Y la verdad que súper bien. Sí que, como os digo, el precio, la verdad que con todo lo que había comprado me pareció un poquito más caro, pero es algo que es único y que no siempre lo vas a conseguir en todos los lados. Egipto es conocido por sus prendas de algodón porque dicen que es un algodón de muy alta calidad y muy bueno, y como no, yo no me iba a ir sin una prenda de algodón. La verdad que me hubiese gustado un pijama, pero soy un poco quisquillosa, me gusta probarme los pijamas y ver si son cómodos o no, y con eso no lo podía hacer, pues me estuve comprando este chal de aquí blanco. Es un chal típico blanco con sus borlitas en los lados y ya está, pero la verdad que sí que se nota al tacto que este algodón es de mejor alta calidad que algunos que puedes encontrar aquí. Y bueno, yo me quería traer algo, así que estuve seleccionando este chal de aquí para mí, que sí o sí lo puedes usar con cualquier cosa. Es blanco, combina con todo, así que no va a ser un desperdicio de dinero. Eso sí, no recuerdo muy bien cuánto me costó, creo que fueron entre 18 y 20 euros. Pagué en efectivo, entonces mi memoria ya no se acuerda mucho de los precios de cuando lo convertía. Así que pensar eso, que suelen costar las cositas de algodón un poquito más caras, pero que son de muy alta calidad y te dicen que te va a durar muchísimo, que no se va a ir perdiendo, no se va a ir desgastando rápidamente y no sé, algo que te va a durar largo tiempo, yo creo que es una buena inversión. Así que nada, estuve comprándomelo y no me vine sin nada que no fuera de algodón.
Como sabéis, yo tengo una pulserita de charms exclusivo de países a los que voy, que solo están en esos países, y fuimos a la de Egipto y no tenían charms exclusivos de Egipto. O sea, me parece raro porque ahí podrían sacar mucho dinero, pero se lo comentamos a la guía y la chica nos estuvo llevando a una joyería donde ellos hacían charms para estas pulseras. No es original, pero bueno, por lo menos tengo un charm que representa a Egipto. Es este de aquí. No sé si se puede estar viendo porque es muy chiquitito, no sé si lo veáis o no. Es la llave, el cetro tipo llave, y tiene como unas piedritas azul. No sé si lo podáis estar apreciando, ¿no? Es que es muy chiquitito. La verdad que es súper bonito, es de plata de ley y me costó 18 euros. O sea, tampoco está tan mal el precio y mi madre se lo estuvo cogiendo también. Yo me lo cogí con las piedritas en azul y mi madre con las piedritas en verde. La verdad que es súper mono. Y ya sabéis, si os gusta hacer estas cositas, como yo, de los charms exclusivos, en Egipto no vais a encontrar en la Pandora ningún charm exclusivo de allí de Egipto. Así que hablar con vuestro guía y que os lleven a algún taller donde ellos los hagan. Y para ir terminando, ya quedan muy poquitas cosas, como veis, me he gastado muchísimo dinero. Lo siguiente que os voy a estar enseñando todo es de la tienda de Jordi. Esta tienda es una tienda que tiene los precios ya fijos, está en el mercado este tan grande de Egipto, el que es tan conocido. Y si nos gusta regatear, ir a esta tienda. Sí que es verdad que lo que hay es Made in China, nada es original, pero para traer souvenirs para la gente y tal, yo creo que está súper bien y no te van a estafar y los precios son muy buenos. Lo primero que estuve comprando yo fueron unos paquetes de imanes. Yo me estuve quedando con estos dos imanes, pero es un paquete que te vienen 12 y creo que costaba 1 euro o 1 euro y algo. Y la verdad que súper bien, o sea, si ya solo un imán en Roma te cuesta casi 2 euros, o sea, la verdad que muy bien los precios. Luego también a mí me gusta hacerme la colección de llaveritos. Me estuve comprando este llaverito de aquí que es la esfinge con la pirámide. No sé si se pueda estar viendo bien. Esto no llegaba ni a 10 céntimos. O sea, para flipar. Esto no llegaba a 10 céntimos. O sea, yo estuve flipando con los precios, la verdad, en esta tienda. Luego me estuve comprando este sarcófago. Mirad qué chulo. Y por dentro tiene la momia. La verdad que es súper mono, es muy chiquitito y así siendo en blanco y negro, no sé, me gustó mucho más que los otros que eran de color. Esto sí que ya no te puedo decir cuánto me costó porque no me acuerdo. Lo otro sí porque me quedé en shock, ¿no? Porque son cosas que compro en todos los viajes y siempre digo, joder, qué caro el imán, 1 euro y pico, 2 euros, lo he llegado a pagar hasta 4 euros en Francia. Entonces, de eso me acuerdo. Esto no sé si me costaría 3, 4 euros, pero vamos, que no mucho más. Y luego también estuve comprando esta esfinge de aquí, mirad qué chula. Esta sí que ya me costó un poquito más, no sé si serían 10, 15 euros, pero es súper grande, o sea, mirad. Es como mi cara de grande, o sea que es súper guay. Y luego también estuve comprando dos papiros, que no son originales, como se estaba diciendo, todo lo de la tienda de Jordi es Made in China, pero yo quería un papiro sí o sí de Egipto. Y como no sabía si me iba a dar tiempo de ir a la tienda a comprar el papiro original, estuve comprando algunos falsos. Compré en la tienda de Jordi dos. Uno es la cara de Tutankamón, que por la noche le sale como... la cara es un gato, o sea, la cara de Tutankamón, ahora os lo enseñaré porque es que ya los tengo en la pared. O sea, de día es la cara de Tutankamón, pero de noche, cuando está todo en oscuro, aparece el gato dibujado. O sea, se ve como la figurita del gato en verde. Y luego me estuve comprando el árbol de la vida, que es un árbol con unos pajaritos y cada pajarito es como el ciclo de la vida, ¿no? El crecimiento, el pajarito pequeño, el más mediano, el grande, el mayor. La verdad que es súper bonito. Ya cuando se pone de noche, se le ve lo que es la llave. Vamos, todo lo que os estoy explicando ahora os lo enseño en imágenes, pero es súper bonitos. Y aunque sean falsos, no sé, por lo menos si quieres un papiro y no te quieres gastar mucho dinero, están súper bien hechos. Y hablando de papiros, también estuve comprando este otro papiro en el aeropuerto, que también será falso, lo más seguro. No sé si se esté viendo o no entero. Lleva purpurina, es súper bonito. Es en teoría la coronación. Y no sé, la verdad que me encantó. También, como veis aquí, es que hay muchos papiros. Es que no sé cómo. ¡Ah! No sé cómo enseñároslo. Espera. A ver. Aquí abajo, ¿veis que tiene como unos dibujitos? Significa que eso es lo que se ve de noche. O sea, tú de día ves esto y de noche ves esto de aquí abajo. Eso de ahí. La pirámide con el gato y con la llave. Se ve aquí reflejado y tú no estás viendo el dibujo porque estás en oscuridad y lo único que ves es un dibujo que sale
con la luz que ha ido absorbiendo. La verdad que es súper chulo y la verdad que me encantó, sobre todo lleva purpurina y a mí todo lo que brille me encanta. Mira, es que es súper bonito. Y sí, que sí, me estuve comprando un papiro original en la tienda de papiros. Está aquí metido, no os lo puedo enseñar, todavía no lo he sacado porque es gigante, o sea, me lo estuve comprando para mi futura casa, que vete tú a saber cuándo tengo yo mi futura casa, pero yo tenía claro que sí o sí encima del sofá o en el comedor o en algún sitio de mi futura casa quería un papiro grande. Y me estuve comprando este de aquí. Os estaré poniendo aquí la imagen del que me estuve comprando, la verdad que es súper bonito, es las 3 pirámides, así como de noche, y es súper bonito. Eso sí, con este tengo que tener mucho más cuidado porque mientras que el papiro normal es este color, el que yo estuve comprando es un papiro más oscuro, representa que está mucho más tiempo en el agua, entonces es un poquito más delicado, entonces tengo que tratarlo con mucho más cuidado, por eso todavía no lo he sacado y hasta que no le compre el marco a medida pues no lo voy a estar sacando porque no quiero que se me rompa. Y el papiro original, que por cierto se me ha olvidado, este de aquí del aeropuerto me costó 14 euros, el de la tienda de Jordi está mucho más barato, creo que salían a 5 euros los pequeñitos o incluso menos, no me acuerdo muy bien. Y este grande, que es el original, me costó 179 euros, pero es un papiro que está trabajado a mano, o sea, artesanalmente, la hoja del papiro la han hecho artesanalmente a mano, el dibujo está pintado a mano, o sea, es un proceso muy diferente, no está hecho a máquina, es todo artesanal y la verdad que, no sé, a mí no me parece muy caro porque es gigante, o sea, es más grande que esto. Pero es que pensar que es para arriba de un sofá, es gigante el papiro y la verdad que me encantó. Y además me estuvieron regalando también otro papiro que es mi horóscopo, que soy Leo, y tu nombre en el momento también grabado, que lo elegí con las letras egipcias. O sea, vamos, que me he traído con mi nombre, con todo en las letras egipcias. Y la verdad que estoy súper contenta. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. No hagáis la cuenta de cuánto me gasté, porque me gasté un dineral. Pero la verdad que es algo que si vas a viajar y no vas a volver a estar ahí, no te lo pienses. Si lo quieres, cómpratelo porque luego pues no tendrás la oportunidad de volver a comprarlo. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho como he dicho y nos vemos en el próximo. ¡Añón!